Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Siete y 16 estamos ya con el doctor Álvaro Román, presidente del Consejo de la Judicatura. Varios temas, como mencionaba en la introducción. Doctor Román, qué gusto tenerlo por acá, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo te va? Bueno, Gracias por la invitación y gracias para comunicar información a los ciudadanos y ciudadanas que se merecen estar informados. hay temas importantes, la ciudadanía está pendiente del concurso de jueces en la Corte Nacional, pero también ha habido una situación que le queda preguntar sobre más detalles sobre este ataque informático que ha denunciado la Judicatura y que se ha dado desde aproximadamente 15 países. Cuéntanos un poco de esta denuncia que ha hecho la Judicatura para ya luego entrar de lleno con lo del concurso de jueces. Bueno, anteayer, ¿no? Tuvimos desde las 4 de la tarde más o menos, se comenzaron los ataques, ¿no? Y claro, me informaban los técnicos que esto es como una situación planificada, porque tener ataques de 15 países es como que, me decían una analogía, es como que mandan de esos 15 países misiles atómicos y atacan al sistema y lo comienzan a colapsar. ¿Para qué? Para la cuestión de no prestación de servicios. Entonces, bajo ese aspecto, ventajosamente el Consejo tiene seguridades, tiene varias barreras que impiden para que llegue a ser un colapso total, ¿no? Pero están seguros que el Consejo está trabajando en esta administración. Lo que se ha hecho es recuperar nuevamente la dirección de tecnología, Ujú. porque estaba abandonada durante más o menos unos 8 años, se ha ido debilitándola, No. pero en este momento estamos tratando de fortalecer, de renovar equipos, de otra vez de entrar a garantías de los equipos y todo, ¿no? Entonces, eso más o menos lleva un presupuesto de 9,5 millones de dólares, ¿no? Entonces, en eso estamos, ese es el trabajo. Entonces, sí, estamos con esta novedad que sí nos tiene muy preocupados, ¿no? Ahora, bueno, más allá de quién podría estar detrás de estos ataques, porque me imagino es complejo, Claro, ¿qué no se pasa puede con la, identificar. claro, qué pasa con la información que contienen No, los sistemas, por ejemplo, la información de los concursos para la designación de jueces, en digamos? eso esté la ciudadanía seguro de que no fue afectada la información, no fue capturada, no fue, como se dice, raptada, ¿no? Secuestrada la información. Entonces estamos en ese aspecto tranquilos. Pero sí tenemos que fortalecernos para poder establecer nuevas reglas o nuevas formas de seguridad. Importante, amigos, 7:19 estamos conversando con el doctor Álvaro Román, presidente del Consejo de la Judicatura, y ahora sí vamos al tema que está en agenda y que, bueno, también es de preocupación de la ciudadanía y es el concurso público para la selección y designación de jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Entiendo que avanza en los plazos previstos y ya existen 266 personas que han completado su postulación. ¿Cómo va este concurso? Porque también ha habido, bueno, preocupaciones de al menos tres personajes que han sido cuestionados, que han aparecido en estos casos Metástasis, del caso de la independencia judicial, que están postulando para este concurso. A ver, primero, sí, efectivamente hubieron 266 personas, 269, pero tres fueron excluidos porque ingresaron su documentación fuera del plazo previsto por la Judicatura, es decir, a las 23 horas 59 minutos. Ellos presentaron a las 24 horas, un minuto, un segundo, y la regla es la regla, ¿no? Así es. Entonces ahí quedaron en 266. Actualmente, de acuerdo a la información, hay 101 postulantes que no cumplieron con la documentación adecuada para postular. Entonces, esos 101 en este momento están presentando hasta el día de hoy, tienen que presentar la reconsideración y la judicatura tiene que trabajar en estos 3 días para reconsiderar si efectivamente la documentación cumple los requisitos y podrían pasar. Entonces, todavía tendríamos 165 postulantes calificados ya, pero tendríamos que esperar la reconsideración y tendríamos que ver
qué número al final va a ser el definitivo para que sigan en las siguientes etapas. Bueno, importante, ¿cuándo se podría tener ya resultados definitivos y que ya entren en funciones de estos nuevos jueces de la A Corte ver, Nacional? de aquí pasa a la situación de méritos, ¿no? Tenemos que calificar méritos, después viene oposición y más o menos, de acuerdo al cronograma, si no tenemos acciones de protección o alguna cuestión por ahí, estaríamos acabando a la tercera semana de octubre. En cuanto también no contesté la pregunta, el doctor, me parece, Byron Guillén, no calificó, no presentó a los Ujú. postulantes, no sé los otros dos nombres que se ponen en Bueno, hay escena. tres nombres que se mencionaba, el Sí, señor Guillén, también otra sí. persona que se mencionaba que habría sido pareja del ex titular de la Ah, Judicatura, de Vilma no, Terán, no le vi la Anabela lista. Torres, y déjeme Mm. buscar el otro nombre que se me pasa. Tendría que ver esa lista que no, ya lo único que me fijé era del doctor Guillén y él no podía postular porque como ya fue con juez nacional, él tiene una prohibición desde el punto de vista constitucional que no puede volver a postular. Entonces Otro tenía que nombre, ser claro. excluido. Roberto Guzmán, quien fue con juez de la Corte Y Nacional de ya, el Justicia y ahora doctor, quiere también pues sí, postular. a ver, él puede postular porque es con juez, no fue juez nacional. Como no fue juez nacional, él sí podría postular siempre y cuando cumpla los requisitos. Ahora bien, todo no es una noticia realmente que bueno, la justicia y la función judicial ha estado en crisis, doctor Román, y estas recientes revelaciones de casos como el de independencia judicial, el caso Metástasis, lamentablemente, pues ponen en entredicho la justicia de cómo se ha venido manejando. ¿Cómo ve ahora las cosas? A ver, yo creo que la diferencia que tenemos del actual Consejo de la Judicatura con los anteriores, fundamentalmente con el anterior y de los 4 años y el año que tuvo, es de que nosotros no tenemos agendas propias, ¿no? Nuestra agenda es la institución, estamos trabajando para levantar la crisis en momentos muy complejos, pero creo que cuando las personas se ponen de acuerdo para objetivos básicos, como son los concursos, las evaluaciones y recuperar la credibilidad que tiene el Consejo, yo creo que hemos marcado una diferencia. Es decir, la administración que me ha tocado, digamos, liderar, creo que sí ha puesto hitos y se ha hecho, y como tenía información, lo que estamos haciendo es un trabajo técnico, no político. Yo siempre dije que debemos a la judicatura extraerla de las situaciones políticas, ¿no? Y por lo tanto creo que estamos trabajando Ujú. para darle esa figura de técnica, ¿no? De una institución técnica que tenemos que hacer la administración de los recursos y la otra cuestión misional que tiene el Consejo de la Judicatura es luchar contra la corrupción y sancionar disciplinariamente a los jueces o a los funcionarios de la función judicial que no cumplen la ley. Importante. Volviendo al tema del concurso de jueces, recordemos que tras la salida de Wilman Terán, usted asumió las riendas de la judicatura y pues una de sus primeras decisiones fue impulsar la nulidad de ese concurso de jueces nacionales que estaba en marcha. Y bueno, esto había empezado obviamente Terán, usted de inmediato empezó otro. ¿Por qué era necesario la nulidad de ese concurso? Bueno, primero porque desde la convocatoria ese concurso nació nulo. Primero, acuérdese usted y recuerde a la ciudadanía que en ese trayecto se amplió el periodo para 4 jueces, para 6 jueces en definitiva, ¿no? Entonces ahí ya comenzó a tener dificultades el concurso, porque la convocatoria ya no sabíamos cuántos jueces titulares requerían. Claro. Podríamos haber comenzado con 10, quitábamos 4, 6, es decir, ya había inseguridad. Segundo, hubo una situación que podemos tomar en cuenta que fue la situación del requerimiento de la información que hicieron los asesores del doctor Wilman Terán a los técnicos de TICS, ¿no? Y usted ve que el caso pantalla es producto de la denuncia que nosotros presentamos en la Fiscalía y bajo ese aspecto, complementada con la información de las declaraciones de los procesados, Alex Palacios y Ujú. Javier Muñoz, podemos encontrar de que había un concurso dirigido justamente para favorecer a ciertos personajes. Entonces, bajo ese aspecto, y hay otras causas por las cuales nosotros declaramos la nulidad, hizo que ese concurso no tendría la legitimidad. Producto de eso, entonces damos de baja la ampliación de los plazos de los que hicieron, de los jueces del doctor
Walter Macías, del doctor Guillén, del doctor Rivera y del doctor Racines, y que también, digamos, afectan al doctor Felipe Córdoba y a la doctora Rosana Morales, me parece que es. Entonces, los seis tienen que fenecer su periodo en 3 y 6 años. Entonces, al derogar esa resolución, afectaba justamente el concurso. Y ahí es donde nosotros tenemos 10 vacantes para poder concursar. 6 de los que no entraron en concurso del Ujú. 2020 y estos cuatro vacantes adicionales, tenemos 10 en total. Entonces, eh, yo creo que el concurso está llevándose con toda la seriedad, la transparencia, y pensaría que es un concurso totalmente diferente, con un nuevo reglamento en donde se reconoce la paridad y se está encontrando de que se favorece, por ejemplo, la situación ya no solamente de los 10 años, cuando he oído equivocadamente a ciertos profesores, ¿no? Que quieren interpretar de que estamos haciendo una cuestión inconstitucional. No, los 10 años es la base para postular. Y nosotros, la norma dice que podemos poner requisitos en cuanto a la experiencia. Entonces, son personas que si tienen 35 años, no tendrían ya los años para poder postular en cuanto a darles por experiencia. Entonces, claro, ahí se sienten afectados y comienzan a hacer estos comentarios totalmente imprecisos. Pero creo que el concurso es muy diferente al concurso anterior. ¿Qué dificultades se ha venido afrontando en este concurso, en el proceso? ¿Y qué expectativas también tiene de que realmente se garantice una independencia y que se empiece a sanear la justicia? A ver, yo creo que no tengo todavía dificultades. Lo que se ha ido haciendo es una construcción con los vocales y con las áreas técnicas, y creo que ha ido poco a poco caminando dentro de un rango de normalidad, creo yo. Todavía no tenemos ataques desde el punto de vista político, que lo único pero sí creo que hay personas que tratan, tratan de inmiscuir sus agendas propias, y claro, y ahí viene que a veces podemos, ciertos vocales, ser incómodos para esos grupos Claro. políticos que no pueden manejar los concursos. Entonces, pero esos ataques, como se van sucediendo, la gente se da cuenta y ventajosamente va identificándolos. En cuanto, ¿cuál era la otra pregunta? Pero ¿cómo garantizar la independencia de este concurso y que todo vaya Eh, marchando bien, que se vaya saneando de alguna manera Claro, la entonces, justicia? y como le digo, yo creo que es con nuestras decisiones transparentes. Yo no en ningún momento tengo, como yo siempre digo, no nací de un origen, de una fuente política. Yo he tenido toda mi vida, desde el punto de vista, he sido un abogado en libre ejercicio, no he tenido vínculos políticos. Y creo y también algunos compañeros de vocales, creo que Yolanda Yupanqui, por ejemplo, es sumamente técnica. Mer Benavides es técnico. La doctora Solanda es la única que tiene un origen medianamente político, pero también es una persona técnica, ¿no? Ujú. Pero es la única que puede tener un origen político, ¿no? Pero de ahí, vea, creo que esa es la mejor garantía que tenemos, y también tenemos el personal que son técnicos, ¿no? Ahora, esa es la garantía para ir saneando. Ahora, ¿cómo podemos sanear? Sanear es comenzar a hacer desde adentro ya la cuestión de la depuración de las personas que no merecen estar en el Consejo de la Judicatura, visibilizar los actos de corrupción, y comenzar a sanear de esas actitudes que más bien, en vez de trabajar por la institución, trabajan por una lealtad equivocada hacia la persona, puede ser de los vocales anteriores, que eso no le hace bien a la institución. Bien, amigos, 7:30 estamos conversando con el doctor Álvaro Román, presidente de la Judicatura, varios temas que tienen que ver con la justicia, con la función judicial. Y sin duda estos casos como el de Metástasis, donde un narcotraficante, como sabemos, encabezó toda una estructura de corrupción para buscar la impunidad para él, para su familia, y bueno, metiendo y comprando a quien puede en su camino, a jueces y demás, y funcionarios. Eso sin duda, bueno, causó heridas en la justicia, en la función judicial, además de lo que usted menciona, doctor Román, de ir depurando a personajes que de alguna manera se sabe que han estado involucrados en este tipo de cosas. ¿Qué otras acciones desde su gestión va a impulsar para darle esta independencia a la justicia, para, bueno, quitar de malos elementos y que estos casos como el de Metástasis, por ejemplo, no vuelvan a ocurrir?
A ver, yo pienso que el caso Metástasis y los casos Purga y Plaga demuestran que el crimen organizado ha penetrado las estructuras estatales. Y vemos que no solamente es a nivel de justicia, sino a nivel de policía, a nivel de gobierno. Y eso preocupa porque lo que tenemos que hacer es una lucha institucional de todo el Estado para tratar de sanear esta situación. El crimen organizado justamente tiene etapas, ¿no? Una etapa es dedicarse justamente a los delitos, pero aquí está demostrado que cuando se concertan estas personas, lo que buscan es alargar estos actos hacia la justicia, buscando la impunidad Así a es. través de los jueces, ¿no? Y de los fiscales y de los policías en cuanto a eso. Entonces, claro, eso provoca que veamos que hay jueces que se equivocaron en el camino, no creo que se equivocaron, creo que lo hicieron con toda la parte dolosa, ¿no? De querer pertenecer a esta organización criminal y por eso la fiscal general los tiene detenidos. Pero también tenemos que tomar en cuenta que son los abogados que, si ustedes encuentran, son abogados de libre ejercicio que violan los códigos de ética profesional y pasan a ser empleados de la organización, no abogados, porque los abogados somos Ujú. los que diseñamos estrategias para defender al cliente, pero no obedecer órdenes de clientes para llevar aspectos desde el punto de vista delincuencial. Ahora, ¿qué hacer para sanear? Es decir, lo que tenemos que hacer es fortalecer justamente la institucionalidad. Creo que es el primer requisito. El segundo es tratar de hacerles entender a los jueces que creo que hay una gran mayoría que tienen puesta la camiseta por la función judicial, que ellos irradien esa situación de fortaleza moral y ética y profesional para que la gente que entra tiene que sentir que cuando entra a la función judicial tiene que estar convencida de que los jueces tienen que ser esos jueces que administren justicia. Y yo siempre hago aquí, cuando conversaba con Edgar, y un rato decía, ellos hacen una frase sacramental que tenemos los jueces en la función judicial y que dice cuando se dicta sentencia, administrando justicia en nombre del pueblo ecuatoriano. Entonces, cuando ellos se convenzan de ese simbolismo, de esa frase simbólica que ponen cada día en sus sentencias, que administran en nombre del pueblo ecuatoriano. Y si ellos traicionan y son corruptos, están traicionando al pueblo ecuatoriano, no solamente a sí mismo como persona. Entonces, yo creo que la vergüenza que deben someterse esta gente es un escarminio público de que el pueblo debe rechazarlos con toda la fortaleza del caso. Y eso nos tiene que ayudar que el control social tiene que ayudarnos al Consejo de la Judicatura a denunciar estos casos, porque si Así es. la ciudadanía no participa, el Consejo a veces no avanza, porque a veces tiene que actuar en oficio, y a veces estos casos no encuentran. Y también es parte de toda la sociedad no participar en actos de corrupción, ¿no? La Constitución justamente dice que uno de los deberes del ciudadano es luchar contra la corrupción y siempre estar aplicando la ley y la Constitución, es vivir en legalidad. Entonces, creo que esta es una tarea dura, pero creo que debemos involucrar toda la sociedad, todo el Estado, en fin. Respecto a la corrupción, doctor Román, ¿qué tan optimista está usted que de que, bueno, se limpie un poco la corrupción en el sistema judicial? A ver, la corrupción tenemos que irla minimizando concursos de ética. Creo yo que los valores que se deben enseñar desde la casa, el centro este de autoridad, que es súper importante, es que en las casas debemos fomentar a nuestros hijos, a nuestros parientes, de que se debemos vivir en legalidad, es decir, dentro del marco de lo que nos permite, prohíbe o manda una ley. Esos son los valores de la interiorización normativa, ¿no? Y eso debemos, desde el punto de vista interno, lograr que toda la sociedad viva en esa legalidad. Si no logramos esto, la lucha contra la corrupción nunca va a acabar. Tenemos que nosotros, como parte de esa misma estructura, ser motivadores de que se cumplan y cada acto que nosotros realizamos debe ser un acto de transparencia y de lucha contra la corrupción, es decir, no participar en ningún acto que se pueda rayar en la ilegalidad. Entonces, es eso, hay que ir cambiando la idea de la continuidad de la corrupción por la idea de la legalidad. Y de que no existe impunidad también, ¿no? Claro, es que la legalidad es justamente encontrar
que la aplicación de la ley es impedir la impunidad. Porque claro, la impunidad tiene dos fases, la impunidad de que no se investiga correctamente y la impunidad es cuando no se sanciona. Así es. Entonces, si yo no investigo correctamente, es decir, si la fiscalía o el consejo desde el punto de vista administrativo no hace una correcta investigación, está fomentando la impunidad, ¿no? Y por eso nosotros tenemos casos que tuvimos directores provinciales que se pusieron de acuerdo, no sabemos con quién más. ¿Para qué? Para dejar en impunidad a jueces que estaban calificados jurisdiccionalmente, es decir, tenían calificación jurisdiccional. Esos jueces tenían que entrar a hacer en conocimiento, por ejemplo, del Pleno. Ellos, protegidos por los anteriores vocales de mayoría, fomentaron archivos. Entonces, todo eso es impunidad, ¿no? Entonces, y dejaron, claro, y yo, por ejemplo, decía cuando comencé mi batalla contra la corrupción, decía que ellos estaban blindados. ¿Blindados por quién? Por toda esta estructura delincuencial que estaba en meta, tanto en el Consejo de la Judicatura, tanto en la Administración de Justicia, y que hace que se fomentaba, y usted ha oído y ha visto las conversaciones del juez Curipayo, que pedía plata para el director provincial de Santo Domingo, que no recuerdo el nombre, pero es decir, los mismos tipos pagaban al director provincial de Santo Domingo, al de Guayas, que la de Guayas está prófuga, al de Manabí, al de Los Ríos, es decir, a todas estas personas que llegaban y eran parte de la estructura. Entonces, vamos a tratar de encontrar esos problemas para que no quede en la impunidad tampoco, que es justamente la lucha de la impunidad. ¿Podemos decir que estas estructuras están desmanteladas o todavía hay mucho trabajo por hacer para ir quitando esos tentáculos de estas Yo estructuras? creo que el trabajo está iniciándose, ¿no? Lo importante es tener la voluntad política. Y creo yo que estamos teniendo las decisiones adecuadas para tratar de luchar contra eso. Es duro porque todavía no sabemos quiénes son, a veces no encontramos a esas personas porque se nos esconden. Imagínense, el Consejo de la Judicatura en la parte administrativa puede llegar a tener entre 1.400 personas. Claro. En el edificio que funciona el Consejo de a nivel nacional son 980 personas. Entonces, encontrarlos es complejo, ¿no? La función judicial está comprendida con la jurisdicción, más o menos son 10.000, fiscalía son 4 o 5.000 personas, defensoría pública, es decir, son más o menos 17.000, 18.000 personas, es decir, el Consejo de la Judicatura es un monstruo, ¿no? En el sentido de tener bastante. Yo conversaba con el Contralor General del Estado y él me decía, yo tengo 3.000, vos tienes 10.000. Le digo, y el procurador me decía, yo tengo 400 personas. Es decir, la dimensión de la institución mía que manejamos, el consejo, el pleno, es muy grande, ¿verdad? ¿No? Y realmente encontrarlos, Como varias agujitas en un pajar, ¿no? así es. Ahora, doctor Román, hablando de esta labor que se hace, también tocar estructuras criminales que tienen nexos con el narcotráfico, imagino que, bueno, tiene sus consecuencias. En ese sentido, ¿usted no ha sentido que su seguridad, su integridad está amenazada? Yo creo que cuando uno hace con todo el convencimiento de que está haciendo lo correcto, hasta ahora no he tenido esa sensación de inseguridad. Nosotros como abogados penalistas, que es mi familia, hemos estado en casos muy complejos. Acuérdese, mi papá, mi hermano defendieron casos Restrepo, el caso de Consuelo Benavides, mi papá fue defensor de muchos casos de Alfaro Vive. Hemos estado metidos y nunca hemos tenido amenazas. Como dicen, eran otras épocas, ahora ya No, es no, pero, distinto. pero el gobierno, los gobiernos también tienen ciertas prácticas que no han cambiado. Eso sí. Entonces, cierta manera, pero claro, ahora está agregado la criminalidad, que es otro problema. Pero vea, cuando mis padres, y yo creo que en ese sentido es la lección de vida que tenemos, es que cuando se hacen las cosas correctas, sin abusar del poder, creo que uno tiene que tener la tranquilidad de que no está haciendo malo y no tiene que tener en nada, ¿no? Yo conversaba con la doctora Diana Salazar y justamente decíamos, mientras hagamos lo correcto, tenemos que ir a dormir con la conciencia tranquila. No tenemos por qué estar inseguros hacia afuera. Nos cuidan nuestros actos y la ciudadanía. Importante. 7:41 conversamos con el doctor Álvaro Román, presidente del Consejo de la Judicatura. Y una pregunta final, porque entiendo que el tiempo del doctor es limitado.
y tiene que ver con la consulta popular y los resultados que se dieron de ella, porque el 21 de abril, pues los ecuatorianos participamos en este referéndum y consulta. Y una de las preguntas que ganó es esta relacionada a si se está de acuerdo con establecer judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto de primera como segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales. ¿Usted cómo ve esta pregunta? ¿Estuvo de acuerdo que se plantee ahora que ganó el sí, qué cambios van a existir? A ver, nosotros desde que se aceptó la pregunta, comenzamos a trabajar en estudios. Ya tenemos los estudios. Ya tenemos los estudios aproximadamente económicos de la necesidad de los jueces. Es decir, tenemos ya todo, ¿verdad? ¿No? Ya tenemos para ir a hablar con el gobierno que necesitamos un montón de plata. ¿Qué necesitan hacer? Nos falta, verás. Es decir, que el problema que cuando se crean estas judicaturas, yo hablaba con los jueces constitucionales y les decía, yo creo que les voy a tener que ceder la competencia a ustedes, porque creo que deberían ellos asumir esa competencia. Pero bueno, eso no creo que podamos huirla, pero tenemos que entrar. Y ahí viene el asunto, nos falta infraestructura. Nosotros no tenemos aquí, solo le pongo un ejemplo. Ujú. El complejo norte, usted ve el edificio grande, no tengo dónde meter más jueces ya. No tengo dónde meter. Y es un edificio bastante grande, ¿verdad? ¿No? Pero el problema es que cuando se hace edificios de justicia, no se piensa para 15, 20, 30 años. No Claro. hay dinero para hacer edificios. Tengo espacios en varios lugares. He ido a hacer reuniones con GATS. Ellos están queriendo, pero el Consejo no puede darles ni un solo centavo. Entonces, ojalá el gobierno me ayude, ¿no? Ya que hay esta pregunta, el gobierno introdujo esta pregunta, colabore con la parte de la infraestructura. Imagínense, tenemos crisis solamente en el sector de la costa de aires acondicionados, ¿no? Yo no puedo, imagínense que tengo solamente para presupuesto de mantenimiento de infraestructura $1 millón para todas las 25 provincias. ¿Y cuánta plata necesitaría para ya poner en marcha este tema Todavía no infraestructura? tenemos especificado. Ya, Tenemos ya un aproximado, pero todavía queremos estar seguros para dar esa no nos cifra. puede dar esa cifra. No, Bueno, estaremos pendientes. Igual hay que hacer algunos cambios, cambios de enmienda de la Constitución, cambios en la ley de claro, garantías jurisdiccionales y eso tomará así algún es. tiempo. Bueno, 7:44, doctor. Le agradezco muchísimo por estar presente aquí en Radio Sucesos. ¿Algún mensaje final para nuestros amigos nada, oyentes? que tengan el convencimiento los ciudadanos y ciudadanas que el Consejo de la Judicatura, por lo menos este consejo, liderado por quien les habla, Álvaro Román Márquez, va a hacer las cosas en lo correcto y tengan esa seguridad que no vamos a estar metidos en actos de corrupción. Y creo que ese es el primer punto de partida para que la gente pueda volver a tener confianza en la función judicial. Sí, estaremos pendientes del concurso de jueces. Gracias, doctor Roma, por estar con Gracias, Lola. nosotros.